tiene el control del cañón? A la activa nomás. Tenemos que verlo todavía. Y para eso siempre una superficie regular y conexa. Hasta el momento nosotros hemos definido la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se define la distancia entre dos puntos? El mínimo de las longitudes de todas las curvas diferenciales por partes que unen esos dos puntos, ¿no? Eso es una distancia. Ahora, ¿por qué tiene que ser siempre diferenciable por partes? ¿Por qué no puede ser simplemente diferenciable? Una pregunta que les recuerdo. Dos, hay un teorema que yo lo voy a hacer la próxima semana. Así. No me acuerdo cómo se escribió. No sé si es TF o FF. ¿Qué dice? Que con las hipótesis de superficie regular conexa, S completa, si le adicionamos, eso ya después lo hago, si le adicionamos la hipótesis de completa, ¿qué es una superficie completa? ¿Hemos definido eso todavía no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Cuando las geodésicas están definidas en todo parámetro de definición, cuando la función exponencial está definida en todo punto y en todo vector, ¿qué más? No tiene borré. ¿Ah? No tiene borré. ¿Cuándo decimos que una superficie es completa? O sea, es completa cuando, incluso le dije un ejercicio, cuando contiene todos sus puntos adherentes, ¿no es cierto? Cuando es cerrado. Así solo sí. Bueno, este teorema dice que si es completo, entonces para cualesquiera P y Q que pertenecen a S, existe una geodésica gamma que une con gamma de 0 igual a P y gamma de R igual a Q, de manera que la distancia de P a Q sea R. O sea, que la distancia de P a Q sea igual a la longitud de gamma. O sea, dos puntos cualesquiera en una superficie completa siempre pueden ser unidos mediante una geodésica que une esos dos puntos y que la distancia es igual a su longitud. ¿De acuerdo? Acá hay una controversia, ¿no? Yo hubiese querido ponerle 0,1. Si yo les hubiese puesto 0,1, la distancia de P a Q estaría bien ponerle 1. Si les hubiese puesto que gamma va de 0 a 1, tendría que haberles puesto 5. Para que la distancia de P a Q sea igual a la longitud de gamma. Entonces, este dominio de definición es referencial, ¿no? Porque decirle que está de 0 a R con gamma de R igual a Q quiere decir automáticamente que gamma está parametrizada por longitud de arco. Pero hemos visto que una geodésica no siempre está parametrizada por longitud de arco, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? 3. Hemos definido variaciones de una curva alfa, ¿no? Acá va de 0 a L hacia la superficie, pero tranquilamente pude haber puesto de A, B. Hacemos una reparametrización y ya no va de 0 a L, sino va de A, B. ¿Cómo se dice qué es una variación? Hemos venido desde la semana pasada, creo que estamos haciendo eso. ¿Qué es una variación? Es una función que va a un rectángulo, ¿no? Que es diferenciable. ¿Qué más? Es una aplicación diferenciable. En h de s, 0, ¿cuánto vale? Alfa de s. Se dice que es propia H de 0, ¿cuándo se dice que es propia? cuando H de 0,
Bueno, h de 0, t es un punto, ¿no? Y h de l, t es alfa. Una pregunta, ¿cuánto sería, supongamos que la variación es propia, cuánto sería la derivada de t de h de 0, t? ¿Cuánto vendría a ser? 0. ¿Por qué? Porque esta variación sería así, ¿no? Tendría todos sus puntos iniciales y finales del mismo punto, ¿no? Y entonces, al momento de derivar h con respecto de t, la variable que varía es esta, pero esta curva se reduce un punto, su derivada es 0. Y acá mismo, ¿no? Derivada con respecto de t de un punto es 0. ¿Qué es el campo variacional? V de es igual a ¿cuánto? De h con respecto de quién? De t de s, 0. ¿Cómo se denomina esto? Campo variacional. Y geométricamente, ¿qué es el campo variacional? Vectores tangentes. Son los vectores tangentes a qué curvas? A las curvas transversales. ¿Cuáles son esas curvas? Las H. Fijan el S. ¿Y cuáles serían las curvas? H de S, t. Varía el T. ¿No es cierto? Ok. Una pregunta. Si el campo, si la variación fuera propia, ¿cuánto vale V de 0 y cuánto vale V de L? ¿Vale lo mismo? Sí, claro, pero ¿cuánto es? Si la variación es propia, h de 0, t es un punto. ¿Cuánto valdría h de l, t es esto? Un punto. ¿Cuánto vale esto? A ver, pensé en un minuto. El v de s es igual a la derivada con respecto de s de h de cuánto de s, t cuando t es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí el que varía, o sea, es derivada de t, ¿no? No es de s. Olvidémonos un ratito de esto. El que varía para derivar aquí h, ¿quién varía? ¿El t o el s? Olvídense todavía de v de s. ¿Quién es el que está variando? El t. Entonces, cuando yo lo evalúo en 0, pues esto, como está variando el t, esto vendría a ser de h de 0, t cuando t es igual a 0. ¿Cuánto es h de 0, t? Alfa de 0, si es propio. ¿Cuánto sería esto? Derivada con respecto de t de alfa de 0, de alfa de t, cuando t es igual a... ¿Cuánto sería, perdón, estoy acá, es de alfa de 0, ¿no? Alfa de 0. Alfa de 0 es un punto. ¿Cuánto es la derivada? 0. Porque esto es un punto, no es una constante, ¿no es cierto? Bajo ese mismo argumento, ¿cuánto valdría v de l? También 0. Eso es posible siempre y cuando la variación sea propia. Si no es propia, no hay nada de eso. Y tiene sentido, ¿no? Porque si esto es, digamos, el alfa, y mis curvas variacionales son estas, propia, entonces, ¿qué es el v de 0? El v de 0 es el vector tangente, ¿no es cierto? A esta curva variacional, pero esta curva variacional es un punto, entonces esto tendría que ser necesariamente 0, igual el otro. Ok, sigamos. 3.4. Curvas variacionales. ¿Qué es esto? Fijar
un t que pertenece de menos epsilon hasta s. ¿Y cuál es la curva variacional? Que a cada s le hace corresponder h de s, t. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto. ¿Cómo vamos a denotar esta curva variacional h sub t? Estamos haciendo un resumen hasta el momento. Entonces, me está un poco incomodando el reflejo. No sé si podrían abrir las ventanas. Voy a cerrar esto. Tengo una variación. Y entonces esta curva, ese punto es alfa de t. Estas curvas de aquí, seguramente esta va a ser alfa de s, es esto. Esto va a ser h de t sub 1 de s. Esta es la curva alfa de s, lo voy a poner en ese sentido. T sub 2. Esta seguramente será la curva h de t sub 1 de s. Esta, no sé, pues será la curva h de t a la menos 1 de s. Y esta será la curva h de t a la menos 2 de s. ¿Qué es lo que se requiere acá? Estudiar la longitud de alfa en función de sus curvas vecinas. ¿Y para qué quieren estudiarlo en función? Es como los físicos se encargan de estudiar sus cosas, ¿no? Algo que minimice, analizan en el entorno, si eso satisface una propiedad mediante estas variaciones, entonces dicen que cumple lo que el objetivo que se trazaba. En nuestro caso, ¿cuál sería nuestro objetivo? Determinar curvas de manera que la longitud de esa curva sea mínima frente a todas las curvas que sean vecinas. Por ejemplo, en el espacio R3, segmento. Si yo tomo cualquier variación de este plumón azul, cualquier variación que sea que une los extremos, todas las curvas van a tener longitud mayor que la del plumón. Viendo el plumón como un segmento, pues, ¿no? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Por más variaciones que tomen, eso se va a dar. Pero ¿cómo funciona en superficies? Hay que estudiarlo mediante cálculo variación. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo estudiar la longitud de las curvas h sub t? ¿Quiénes son h sub t? Acuérdense que h sub t está dado por esto, ¿no? El t fijo, esto está dado por h de s, t, donde t es fijo. ¿Cuál es la longitud de h sub t? ¿Cómo se define esta longitud? Integral de 0 a l de quién? El parámetro de esta curva es s, entonces la norma de la derivada con respecto de s, de h de t, diferencial de s. O en otras palabras, integral de 0 a l de la derivada con respecto de s, de h de s, t. Todas ellas dependen del parámetro t, ¿no es cierto? Entonces a esto se le denomina L de t. ¿Quién es L de t? Es un funcional que depende del parámetro t. Para aquellos que de repente han hecho cálculo variacional, ¿cómo se llama él? Se le denomina lagrangiano, pero eso es típico del cálculo variacional. Para nosotros no nos interesa ese nombre, pero si quieren ahondar más en esta literatura, a esto se le denomina lagrangiano. Lagrangiano convexo todo ello. Entonces, esto es lo que se quiere estudiar. ¿Ok? La pregunta es, primera pregunta, vamos a ponerle 3.4, 4.1. Entonces, L es diferenciable. L va de, ¿cuál es el dominio de definición acá? De menos epsilon, epsilon hacia los reales. L es continuo, sí, por su propia definición. L diferenciable en cero. Estamos asumiendo, me olvidé de poner las hipótesis aquí. ¿Dónde está? Alfa, curva regular.
Ya, ¿por qué sería diferenciable en cero? Cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen esta integral, calculen una variable. Supongamos que ustedes tienen una función y le dicen la función g de x igual a la integral del módulo de f de x diferencial de x. Esta función g es diferenciable. Calculen una variable. Por parte. ¿Será? Por parte, sí. ¿Qué dije? Tengo el valor absoluto y la integro. ¿La función es diferenciable? No necesariamente. No ¿Por qué? Porque no siempre el valor absoluto de un valor real siempre es diferenciable. Sí, casi estabas dando con la respuesta. Te iba a decir correcto. Bueno, está más o menos. ¿Por qué no sería diferenciable? Sería diferenciable siempre y cuando la función f sea diferenciable y al mismo tiempo sea distinto de cero. Porque, ¿cuál es la derivada de valor absoluto? O de norma. 1 sobre su norma y la derivada del interior, ¿no? Composición de funciones. Si esto se hace cero, esto jamás podría ser diferenciable, ¿sí o no? ¿No es cierto? Si no, ¿cuál es la derivada de esto, señor Víctor? 1 sobre. Pongámosles aquí f de x, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuál es la derivada de valor absoluto de f de x? 1 sobre la. 1 sobre la- valor absoluto de x, porque creo que acá sale 2, ustedes serían y b. Por la norma. Por f', una cosa así, ¿no? Ok. Seguiré. Entonces pregunto nuevamente, ¿por qué L es diferenciable en cero? Esa función es distinto de cero. A ver, veamos. H de S, 0 es alfa de S. ¿No es cierto? Entonces, derivada con respecto de S, de H de S, 0, obviamente es alfa prima de S. Y alfa prima de S es mayor que 0. ¿Por qué? Porque alfa es una curva regular. Y una curva regular, en todo, la velocidad en todo punto siempre es distinto de 0. Ok. ¿Qué puedo sacar de esta deducción? Continuidad de funciones. Si una función en un punto es mayor que 0 y es continua, no. Olvídense de diferencialidad, solo continuidad. Empecemos así. Si una función en un punto es distinto de 0 y la función es continua, ¿qué pueden garantizar? Va a existir un abierto del punto donde la función siga siendo distinto de 0. ¿Estamos? Es un criterio fácil de continuidad. Otra vez. Ahora, esta función es mayor que 0. ¿Qué puedo garantizar? Por continuidad, porque esto es continuo, es diferenciable. ¿Qué va a existir? Existe un epsilon prima mayor que 0, tal que si t pertenece, que puede ser el mismo epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué obtendríamos? Derivada con respecto de h de s, t sigue siendo mayor que 0. Pero yo os he dicho distinto de 0, ¿por qué le pongo mayor que 0? Claro, porque si fuese igual a 0, esto de acá tendría que ser 0. Mentira, porque esto es distinto de 0. Ok, y entonces, ¿qué en este intervalo? Entonces, L de t es diferencial. Este intervalo puede ser que sea el mismo que el que aparezca aquí. No lo sé. Bueno, quiero que hagan lo siguiente. Mejor lo hacemos en conjunto. Vamos a tomar entonces alfa, curva regular.
Como están durmiendo, les voy a preguntar uno por uno, ¿ya? H, una variación de A. L de t, ¿cómo se define L de t? De 0 a L, derivada respecto de S, ¿no? S, t, diferencial. Muy bien, ¿cuánto vale L' de t? Integral de 0 a L de la derivada. Ustedes que son excelentes matemáticos, ¿por qué puede entrar la derivada al interior de la integral? ¿Por qué se puede hacer? Porque, a ver, que son matemáticos, ya están por irse de la escuela. ¿Por qué sería? En Brasil, cuando terminan la carrera, les toman un examen según disposición de la ley brasileña a todos los egresados de cualquier escuela, y sale publicado el promedio general de ranking por las escuelas, y si la escuela sale con baja nota, le quitan varios beneficios. Sigue saliendo como baja nota, la pueden cerrar. Yo creo que acá debería ponerse eso también, ¿no? ¿Cuál es la justificación de eso? Las variables son independientes, pues. Acá estoy integrando con respecto de S, no va a alterar en nada el t porque es una variable independiente. ¿Y quién me garantiza eso? ¿Qué teorema? Schwarz. Es independiente del igual. Al final la integral es una suma de lemas, ¿no es cierto? Unas diferencias. El lema de Schwarz que nos dice independiente del igual respecto a una variable respecto a la otra. Entonces más o menos por esto. No siempre se puede dar, depende de las condiciones que den. Muy bien, señores, ¿cuál es el trabajo en 30 segundos? Encuentren la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada con respecto de t? El módulo de derivada con respecto de s, t. La derivada con respecto de s. Uno sobre 2, ¿no? Raíz de h. Todo esto, ¿no? H. Porque de h de s, ¿ya? Pero no estoy escribiendo mucho. Producto de h de s por 2 veces. Pongámosles paso por paso. Acá sería derivada con respecto de t de quién. El producto punto de h de s. H de s. Así quedaría, ¿no? Sí. Eso es igual a cuánto. Igual a 2 veces. Entonces 1 sobre 2 veces módulo de h de s, ¿no es cierto? Le estoy poniendo h de s, que no es decir que es la derivada de h respecto de s, en el punto s, t. No está escribiendo tanto. ¿Cuánto vendría a ser acá? 2 veces, ¿no? 2 veces. O 2 veces. ¿Cómo entraría esto? Esto entra como derivada usual, pero la derivada usual es una parte tangente más una parte normal. La parte normal con una parte tangente se va. La parte... Otra vez. Cuando ingreso la derivada acá, ¿cómo quedaría? La derivada usual es una parte tangente más una parte ortogonal. La parte ortogonal con una parte tangente se va. ¿Y cómo se llama la parte tangente de la derivada? ¿Derivada qué? Variante. Covariante. Entonces, esto es derivada covariante con respecto de t, la derivada de h con respecto de s, o la derivada de h con respecto de s. Vamos
Entonces este 2 con este 2 se va. Entonces, si alfa está parametrizada por longitud de A, en t igual a 0, ¿cuánto obtendríamos? Derivada con respecto de t, de la derivada de h con respecto de s, en s, t, cuando t es igual a 0. ¿Cuánto obtendríamos? Esto, 2 con 2, se va. Acá sería la derivada de h respecto de s cuando t es igual a 0. ¿Qué vendría a ser igual a eso? Esto es la derivada de h con respecto de s en s, 0. ¿Cuánto vale esto? Alfa de Ahí sería. ¿Cuánto es? 1. Exacto. Porque esto de acá es simplemente alfa prima de s. Y alfa prima de s, como estamos suponiendo que es parametrizado por longitud de arco, 1. Ok, multiplicado por quién? Derivada covariante con respecto de t, derivada de h con respecto de s y derivada de h con respecto de s. Cuando t es igual a 0, no olvidarse. ¿Ya? Sigamos. Esta ¿será que puedo cambiar estos dos parámetros? En vez de poner derivada con respecto de t, después con respecto de s, lo cambio con respecto de s y después con... ¿Quién me garante hacer eso? el teorema de Schwarz. ¿Pero de inmediato o hay que hacer algo? O sea, en otras palabras, esto es igual. Derivada covariante con respecto de s, derivada de h con respecto de t, por la derivada de h con respecto de s. ¿Por qué puedo hacer eso? O sea, ¿por qué puedo intercambiar las variables acá? Son independientes. Porque miren, aquí, fíjense, cuando vamos a analizar esto. Aquí debió haber sido así, ¿no? ¿No es cierto? ¿Esto cómo era? Esto es una parte tangente, que es la derivada covariante h de s, más una parte ortogonal, lo voy a poner así. Esa parte ortogonal con esta parte tangente se va. Me quedaría esto. Pero esto, ¿cómo se puede poner según el lema de Schwarz? Derivada respecto de s, derivada de h respecto de t. ¿Y esto cómo se puede escribir en términos de la derivada covariante? Derivada covariante respecto de s, derivada de h respecto de t. Más una parte ortogonal. Esta parte ortogonal con esta parte tangente, 0. Entonces el lema de Schwarz garantiza esto. ¿Ah? ¿Está claro? Sí. Creo que está claro, porque eso lo puede apuntar. ¿El examen? ¿Y cuándo va a ser el examen en su escritorio? ¿O no va a haber? ¿Cuándo quieren? Sí, sí. ¿Quieren o no? Sí. ¿Quieren? ¿Cuándo sería el profesor? Entonces que sea el próximo viernes. El próximo jueves. No hay otra posibilidad. El próximo a fin de mes puede ser el examen. El problema es con los profesores que tienen grupos así de 50. Profesores de matemática, bueno, a muchos de ellos nunca ni pisan siquiera la escuela, ¿no? Son poquitos los que vienen. Somos 85 profesores. De esos 85, ¿cuántos conocen ustedes? 10 a lo mucho. 5, ¿no? 10 a lo mucho. ¿No? Cuando ya, y nuestra plana docente son todos ellos. Pero la gran mayoría se va a ingenierías y a biomédicas, unos pocos, y a sociales, menos todavía. El problema es que ellos enseñan cursos básicos. Y no es fácil, claro. Ustedes dirán, ¿cómo no va a ser fácil dictar álgebra lineal, cálculo una variable? A ver, dicta a 60 estudiantes. Cuando tengas que calificar los exámenes, las prácticas, todo eso, ¿cómo va a ser? 0. Es más, para 50 los salones de química, que hay como 50 creo que entran ahí, ¿no?
5 carpetas y para atrás ya nadie escucha, ¿no? Todos están haciendo cualquier cosa menos atendiendo. No es fácil también, hay que entenderlos esos profes. En cambio que ustedes son poquitos, ustedes deben ser uno de los grupos más grandes que he tenido en quinto año. ¿Cuántos son aquí? Nosotros estamos en quinta. Los sobrevivientes. Ok, Dueño. saquemos esta derivada hacia afuera. Para terminar con esto, saquemos esta derivada hacia afuera. Quedaría derivada con respecto de h, de t, derivada de h. Como hemos sacado esta derivada, hay que restarle algo. Su parte de nuevo. ¿Qué le restamos? La derivada. Tal vez como cuando yo tengo a por b y derivo respecto de s, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser esto? A', b, más a por b'. Me interesa esto, ¿no? ¿No es cierto? Derivada de a' por b, que vendría a ser esto, derivada de a' por b. Como he sacado la derivada acá, ¿cuánto tengo que restar? Este que está sumando pasa restando. ¿Cuánto quedaría acá? Menos La derivada de h con respecto de t por b'. Entonces derivada o variante con respecto de s, derivada de h con respecto de s. ¿Estamos? Sí. Correcto. Entonces, terminando, por lo tanto, nuevamente los dejo ahí para que ustedes me lleven esta fórmula. ¿Cuánto es esto? 2 veces. Esto era integral de 0 hasta n, ¿de quién? ¿Derivada con respecto de quién? No, afuera iba con respecto de t. No, ya lo cambiaba porque ya es. Era esto. L', lo único que hay que hacer es contar, ya hemos encontrado una fórmula para esto. Entonces reemplacen, ¿cuánto sale? ¿Cuánto salía esa fórmula? Esto sale así, ¿no? Derivada con respecto de S. T es igual a 0 Con respecto de ese. menos derivada con respecto de h de t y derivada covariante con respecto de cuando t es igual a 0. Diferencial de s. ¿Cuánto sale? Se va. Se va. Entonces, poner esto en función de v de s y de alfa prima de s. El teorema fundamental del cálculo, una integral de la derivada, ¿cuánto es? Entonces, comienzan a trabajar. Ponle. A ver, ¿quién ha llegado al último? No, yo te pregunté. ¿Penúltimo que ha llegado? El control. ¿Cómo el control? En H. ¿Cuánto es esta derivada? Igual, teorema fundamental del cálculo, ¿no? Eso vendría a ser derivada con respecto de h de t. Aquí vendría a ser No, ese es 0 l. L, 0 por la derivada de. Mejor, te lo voy a escribir acá. Pero no está escribiendo tanto. Sería s, 0 por la derivada de h con respecto de s, 0, donde s varía de dónde a dónde? De 0 a l. ¿Estamos? Menos la integral de 0 a l. ¿Cuánto quedaría acá? La derivada covariante. Vamos a cambiarlo del orden, ¿ya? Derivada Con respecto de s, derivada de h con respecto de s, de s, 0. ¿Y cuánto vale la derivada de h con respecto de t en s, 0? Es el v. Claro, acá aparece el alfa, ¿no? Sería la derivada covariante de alfa primo, ¿no es cierto? Ok. Pongan teorema. Será
sea S una superficie regular completa. Sea S una superficie regular, es una superficie regular completa, coma, alfa, pueden ponerle alfa que vaya de 2 puntos 0,L, una curva parametrizada por longitud de área. Una curva parametrizada por longitud de arco sus iniciales, ¿no? Variación. Ok. IH, ponen IH 2.0,L por menos epsilon hasta epsilon, una variación propia de alfa. Propia de alfa. Entonces, y ahora va con ustedes. Entonces, L' de 0 es igual. Entonces, L' de 0 es esto. A ver, fíjense acá. La variación es propia, quiere decir que los extremos son curvas constantes. Quiere decir que la derivada con respecto de t en los extremos es 0. ¿Cuánto sale esto? 0. 0. Si es propio, esto sale 0. ¿Cómo quedaría el cálculo entonces? L' de 0 es igual a ¿cuánto? Menos integral de 0 a L de la derivada covariante con respecto de S, de la derivada de H con respecto de S, en S, 0 diferencial de S. Ok. A esa fórmula, a L' de 0, se le conoce como la fórmula de la primera variación. Si le hubiésemos puesto, en vez de norma, ¿no? La norma le hubiésemos puesto al cuadrado, se le conocería como fórmula de la primera variación de energía. Pero como no le hemos puesto al cuadrado, simplemente nos quedamos con fórmula de la primera variación. ¿De acuerdo? Para los físicos, le ponen el cuadrado y a eso le dicen energía. Y ya no le ponen L, sino le ponen E. Y también se estudia geodésica por ese lado. ¿Alguna pregunta? Veamos algo bien simple. Si alfa fuera una geodésica, entonces esto de aquí, ¿cuánto es? Alfa prima de S, ¿no es cierto? La derivada covariante de alfa prima de S, si es una geodésica, 0. Entonces esto es 0. Ahora, ¿qué pasa si L' de 0 es 0 para cualquier variación? Entonces se prueba que alfa es una geodésica. Eso todavía lo tenemos que hacer. Usted dijo que el L era un funcional, ¿verdad? Sí, pero no funciona lineal, no funcional. ¿Cómo se interpretaría si la derivada fuera 0 de esa funcional? Lo que pasa es que estoy usando la similitud del cálculo en una variable, ¿no? O sea, para encontrar mínimos, una condición necesaria pero no suficiente es que tiene que ser un extremo. ¿Y qué es un extremo o un punto crítico? Donde la derivada en ese punto es 0. Una vez que tengo todos esos puntos críticos, analizo aquellos que sean máximo y aquellos que sean mínimos. Pero hay un segundo criterio, ¿cuál es? La segunda derivada. Entonces, para que, vamos a poner acá ejercicio. No sé si respondí a tu pregunta. Funcional generalmente se llaman las funciones que vayan del espacio vectorial sobre su cuerpo base, ¿no? Por ejemplo, si están en R3 y toman una función que va de R3 a los reales, a los escalares, se le llama funcional. Nada más, lineal es otra cosa, ¿no? Cuando es una transformación lineal. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? O sea, no sé si se hace en álgebra lineal. Construyen un espacio sobre un conjunto y ese conjunto se le dice escalares, ¿no? No sé si han visto eso. Nada, han visto. Ok, ejercicio. Con las condiciones anteriores.
con las condiciones y notaciones anteriores. Bien. Si V de S es un campo de vectores diferenciables a lo largo de la curva alfa que va de 0 en L hacia S, pruebe que entonces que existe una variación H de 0 a L por menos epsilon de S, de modo que V de S sea su campo variacional. ¿Qué quiere decir que V de S sea su campo variacional? ¿Cómo entienden ustedes que V de S sea su campo variacional? Entre paréntesis, V de S, ¿qué vendría a ser igual? Derivada de H con respecto de T de S, 0, ¿no? Sí. V de 0 es 0 y V de L, si es el vector nulo, H puede ser tomada como propia. Eso está resuelto en los libros, ¿no? Pueden agarrar ese libro de geometría colombiana, que la demostración de esto es completamente adaptable para este caso. Y si no, le piden a ChatGPT, pero no lo van a copiar igualito. No lo hace. No lo hace. No, sí lo hace. Ok, entonces, esto, ¿cómo es más o menos la idea geométrica, la idea que se hace? Cuando ustedes tienen la curva alfa, toman su variación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este vector, por ejemplo, aquí, acá va a estar el V de S, ¿no? ¿No es cierto? Como es un vector, va a existir una curva tangente a este vector que necesariamente va a interceptarlo en alfa de S. Entonces, lo mismo para acá. Toman el V de S1 y aquí va a haber otra curva tangente. Entonces, se va a construir una variación cuyas curvas transversales son estas, ¿no? Más o menos por ahí. Eso mírenlo bien, a ver cómo les va para el día lunes. ¿Ya? Póngale objetivo. Ahora, siguiente objetivo. No. Le puedo decir copien lo siguiente. Una pregunta natural que surge en este contexto es la siguiente. Pregunta, ¿es posible definir geodésicas usando el cálculo variacional? ¿Cuál sería su respuesta? Sí. ¿Sí? A ver, establezcan la analogía. ¿Cómo? Entonces, digamos que tenemos, pongan atención acá por favor. Vamos a tener, según la fórmula de la primera variación, el menos integral de 0 a L. ¿Cuánto daba aquí? Díganme por favor. Derivada con respecto de S, derivada de H con respecto de S, de S, 0 por V de S. Diferencial.
alfa geodésica, ¿cuánto sería L' de 0? 0, porque esto de acá es 0. Entonces, necesidad, suficiencia. Si L' de 0 es 0 para cualquier variación propia de alfa. Supongamos que me dicen que alfa es una curva parametrizada por longitud de arco de tal manera que L' de 0 es 0 para cualquier variación propia. ¿Cómo pruebo que alfa es geodésica? Entonces, ¿qué tal si tomamos este campo? F, acá que sea seno de pi sobre L multiplicado por alfa prima de S. Ese es un campo vectorial a lo largo de alfa. Sí, ¿no es cierto? Alfa prima es tangente, entonces lo multiplicas un campo vectorial a lo largo de alfa. ¿Cuánto vale V de L? ¿Cuánto sería? 0. ¿Cuánto vale V de 0? 0. ¿Qué me dice el ejercicio que les he dejado? Entonces, va a existir una variación propia de alfa, tal que V de S es la derivada de H con respecto de T de S, C. ¿No es cierto? Eso es lo que dice el ejercicio. ¿Cómo puedo insertar esto aquí? ¿Cómo quedaría el L'? L' de 0 es igual a integral de 0 a L. ¿Cómo quedaría ahí adentro el integrante? La tangente con su parte ortogonal y se anula. A ver, piensa por favor, el objetivo es lo siguiente, ¿ya? Si yo tengo, ¿cuál es mi hipótesis? Que para toda variación propia de alfa, L' de 0 es 0, quiero probar que alfa es una geodésica. ¿De acuerdo? Y me estoy tomando un caso en particular, de repente hay que hacerle algunos acomodos. Pensemos cómo utilizamos esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a una cosa que esto es, digamos, llegar a una función, digamos así, no sé, donde esta función sea mayor o igual a 0. Pero como el integrando es 0, necesariamente la función tiene que ser 0. ¿Y quién va a ser esta función? Derivada con respecto de S de alfa prima de S. ¿Ya? Quiero llegar a esto. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Creo que no me han entendido, ¿no? A ver, otra vez. Miren, dice, ¿cuáles son las hipótesis? Dice, yo tengo que para cualquier variación propia de alfa, L' de 0 es 0. Yo sé cuál es la fórmula de la primera variación, es esta. Entonces, también sé que si yo me doy un campo variacional cualquiera, siempre va a existir una variación propia, de tal manera que ese campo sea su campo variacional. Entonces, ¿qué quiero hacer? Digamos, construir, digamos, yo tengo acá L' de 0, esto es 0. Esto viene a ser, ¿cuánto viene a ser esto? Derivada con respecto de S, de alfa prima de S, es así, ¿no? Reemplazándolo por V de S diferencial de S, de 0 a alfa. Entonces, darme un campo variacional a lo largo de alfa, que al multiplicarlo por esto, sea mayor o igual a 0. ¿Ya? En particular que me salga aquí alguna función, no lo sé, pero que me salga de repente alguna cosa multiplicado por esto. Ok,
si esto es igual a 0, ¿cómo sería el integrando? El integrando, digamos que es mayor o igual a 0. ¿Cuánto tendría que ser el integrando? Constante. Constante, ya, pero ¿qué número? Si yo tengo una, digamos que tengo esto. Digamos que f de x mayor o igual a 0. ¿Cuánto vale el integrando? F de función diferencial, ya está. ¿Cuánto sería f de x? 0. Porque si f no fuera 0, entonces va a existir puntos donde la función es estrictamente positiva. Al momento de integrar va a seguir siendo positiva, jamás podría ser 0. ¿No es cierto? Pues, entonces quiero hacer eso. Multiplicar, considerar apropiadamente un campo vectorial V a lo largo de alfa, que al multiplicarlo por esta derivada sea mayor o igual que 0. Una consulta, se puede tomar como hipótesis de que si alfa es una geodésica, la derivada covariante de la derivada de alfa al ser geodésica sería 0. Claro, pero eso sería en la necesidad. Ahora estamos en la suficiencia. Entonces, lo que quiero probar, que si para toda variación propia la derivada del funcional es igual a 0, entonces alfa tiene que ser una geodésica. Ahora pensemos 5 minutos. ¿Cómo arreglar eso? O sea, ¿qué es lo que tienen que probar? Que la derivada covariante de alfa prima de S con respecto de S, ¿cuánto es? 0. Eso es lo que tienen que probar. De repente aquí el v de s no hay que tomarlo así, sino hay que tomarlo seno o no sé qué, multiplicado por la derivada covariante de alfa prima, ¿no? Porque si tú reemplazas acá, ¿cómo quedaría? Derivada covariante de alfa prima y acá quedaría alfa prima, ¿no? Me parece que acá debemos multiplicarlo por la derivada covariante. No sé. Modalidad covariante. Modalidad covariante. Creo yo. A ver, jovencitos, digamos que este fuera el campo. Voy a poner con mi rojo y después lo ponemos bien. ¿Cómo quedaría esta fórmula? Integral de 0 a L, derivada covariante con respecto de S, de alfa prima de S. ¿Y cuánto quedaría V? Seno de pi sobre L, alfa prima de S. Ahí no me dice nada, porque ¿cuánto será por la derivada covariante de alfa prima por alfa prima? ¿No? No me dice nada, pero ¿qué tal si le colocamos aquí? Derivada covariante. Derivada covariante Ahí sí. de alfa prima de S. ¿No es cierto? ¿Cómo quedaría acá entonces? Sería por seno de la derivada covariante con respecto de S de alfa prima de S diferencial de S. ¿Cuánto queda acá? Integral de 0 a L de seno de pi sobre... Aquí es S, ¿no? ¿Cuánto queda acá? ¿Cuánto quería? Salía seno de pi sobre ls. Y aquí quedaría norma derivada covariante con respecto de s de alfa prima de s al cuadrado diferencial de s. ¿Y cuánto sale todo esto? 0. Acá me olvidé ponerle el décimo. Muy bien.
¿Eso es suficiente para decir que el integrando es cero? ¿no? Discusiones matemáticas. La función seno de pi s, primero evaluemos esta función seno de pi sobre L, donde L y donde S pertenece de 0, L. ¿En qué puntos se anula? ¿En qué puntos es positivo? ¿En qué puntos es negativo? Cuando es igual en el extremo. ¿Ah? En el extremo. En los extremos que se hace 0 y al interior ¿es positivo o negativo? Positivo. Negativo. Bueno, depende de los Vamos a hacer acá, ¿no? Como en la positivo dice 0 y después positivo. Como en la así es. ¿Qué es? De nuevo, insisto, mejor vamos a debilitar seno de S, ya está. ¿Cuál es la gráfica de seno de S? Viene algo así, ¿no? En 0, en pi, etc. Acá está pi medio. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de seno de pi ls en 0 de 0 a n? ¿Cuál sería su gráfica? Lo mismo. Solo Pues de verdad, ¿cuál es la gráfica de eso? cambiamos los puntos. No, sería más chiquito, más chiquito. Cambiamos los Claro, puntos. se reduce el intervalo, se gana según más pequeño dependiendo del L cuánto es, menor que 0, qué sé yo. Pero ¿cómo sería su gráfica? A ver, Solamente en la parte de 0. de 0 a L. O sea, más. la parte Para positiva. arriba. ¿Hacia arriba viene así? ¿O viene así? ¿O viene enteramente así? No lo sé. ¿Qué es? Para arriba. Para arriba. Lo único que sé es seno, cuando S vale 0 es 0, cuando S vale L es 0. Entonces, ¿positiva? ¿Seguro? No interesa a estas alturas de que ya estamos terminando, ¿no? Claro, si hace 0 en los extremos, pero si tomamos un punto intermedio, ¿cuánto da? Por ejemplo, un punto intermedio sería L medios. Es igual a L medios, quedaría L con L se va, quedaría pi medios. Y pi medios, ¿cuánto va? Vale 1. Entonces es positivo. Entonces esta integral, esta función es mayor o igual que 0. Esto es positivo en el interior de 0 a L. Y se hace 0 en los extremos. ¿Qué puedo decir de esto? Que es igual a 0. Que tendría que ser igual a 0. ¿Será que puedo garantizar esto? ¿Será que puedo decir entonces la derivada covariante con respecto de S, de alfa prima de S, es igual a 0 para todo S que pertenece de 0 a L? ¿Puedo decir eso o no? ¿Y por qué no puedo tomarle el intervalo bien cerrado? Por integral. Porque eso es mayor o igual que 0. No, Por integral, ¿no? porque en el intervalo cerrado este seno se hace 0. Entonces, esto en realidad tendríamos esto. Sería así. 0. Seno de pi sobre ls multiplicado por esto es de 0 a n, ¿no es cierto? Ya está. Pero en el intervalo abierto, esto es mayor que 0, que implicaría que la derivada covariante es 0 en el intervalo abierto. En los extremos, esto es 0. 0 por cualquier cosa, 0. Lo único que podemos garantizar es esto. ¿No es cierto? ¿Sí? Esto implica, para confundirlos más todavía, que para todo ese que está entre el intervalo, esto es 0. No sé si me han entendido la pregunta que estoy poniendo con asterisco. Sí. El otro no. Pero ¿por qué de asterisco puedo decir entonces que es 0 para todo ese que está entre 0 y 10? Porque tomamos el extremo. Porque es una variación propia. ¿Qué criterio uso? De variación propia. La variación propia.
alfa es infinitamente diferenciable. Entonces, el grado variante de alfa prima es infinitamente diferencial y particular continuo. Módulo composición con una continua sigue siendo continuo. Entonces, ¿qué le aplico? Le aplican límites. Bueno, límite lateral por la derecha y límite lateral por la izquierda. Le aplicamos límite cuando S tiende a 0. ¿El límite cuánto sería? 0. Límite cuando S tiende a L por la izquierda, ¿cuánto vendría a ser? 0. O sea, esto vale para cualquier. Y si esto es igual a 0, ¿cuál es la conclusión? Alfa Es una. ¿Cómo se quiero que, para terminar, mañana no arreglos más, defina lo que es una geodésica usando cálculo variacional? ¿Cuál sería la definición precisa? Una curva alfa 2.0, ella es una geodésica, ¿sí? Su derivada. La derivada cuadrante de la curva. No. Con las condiciones anteriores, ¿no? Una curva es una geodésica, sí. L' de 0 es igual a 0 para cualquier variación propia de alfa. Esa sería la definición. Entonces, de hecho, muchos que se dedican a estas cosas no te definen geodésica como derivada cuadrante, te definen geodésica como lo que les acabo de decir. Una curva alfa es una geodésica, sí, para cualquier variación propia de alfa, L' de 0, L' de 0 es esto, bueno, L' de 0 es igual a 0. Esa sería la definición. Entonces ya tienen dos maneras diferentes de definir. Y esto nos permite una serie de posibilidades. ¿Por qué? Porque si yo estoy en espacios que nada tienen que ver con los espacios euclidianos, en otro tipo de geometría, entonces ¿cómo puedo definir curvas que minimizan la distancia en función de las propiedades que estoy viviendo? Ejemplo, si ustedes, se ha probado que existió vida en Marte, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ustedes estarían viviendo en Marte, no querían decir que son marcianos, ¿cierto? Sino que estaríamos ahí, entonces habría otro concepto de minimización de cosas. Ya la distancia para trasladarnos de un lugar a otro no sería lo mismo. ¿Cómo tendríamos que definir esa distancia? Usando el cálculo variacional. Ya no podríamos usarlo como lo conocemos ahorita. Una cosa muy sencilla, lo que les hablé al comienzo. Tomen un taxi en la puerta de ingenierías y váyanse a la iglesia San Agustín. Llegan a la iglesia San Agustín. Ahora regresen de la iglesia San Agustín a la puerta de ingenierías. La pregunta, ¿la distancia es la misma? Obviamente que el auto pues se vaya en los sentidos que dicen las calles, ¿no es cierto? La distancia que van a recorrer de la puerta de ingenierías hacia la iglesia San Agustín va a ser igual que la iglesia San Agustín hacia la puerta de ingenierías. No lo es, son diferentes. Entonces el concepto de distancia que hemos usado en geometría diferencial no sirve para ese tipo de situaciones. ¿Cómo tendríamos que abordar estas cosas? Usando cálculo variacional. Porque ya tenemos otro tipo de propiedades, otro tipo de argumentos que ya no funcionan. ¿Está bien? ¿Preguntas? Oye, dije voy a terminar la clase a las 3. No sé quién me contagia la gripe, pero estoy terrible. No, y de verdad tienen que cuidarse porque es un virus ahí que está medio complicado. Pero bueno, termino diciendo esto. Geometría diferencial, generalización, geometría de Riemanniano. Generalización, geometría de Finsler. Pero pueden usar otro camino, geometría diferencial, cálculo variacional. Y dentro del cálculo variacional, ¿cuál es lo que se acomoda aquí? Lagrangianos convexos. Teoría de los lagrangianos.